Buenos días compañeros, buenos días doctor, mi nombre es Michelle Ituma, mi tema es síndrome de Cushing canino. Para recordar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, parte del hipotálamo con la liberación de la CRH, donde se une con los receptores del hipófisis y libera la CTH, donde interviene con las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales va a promover la liberación de los glucocorticoides, especialmente el cortisol. El cortisol va a inhibir la liberación de los centros superiores como es el hipotálamo y la hipófisis, con el objetivo de disminuir la producción de sus hormonas y también disminuir los niveles de cortisol. El síndrome de Cushing, este es caracterizado por la hipersecreción adrenocortical y también por el exceso de glucocorticoides, ya sea endógenos o exógenos, que genera la elevación de los niveles circulantes de cortisol. El síndrome de Cushing canino, sus causas se clasifican en dos, ya sea espontánea, donde su origen es en las glándulas adrenales. El porcentaje de sus casos es del 15 al 20%, y si es de origen hipofisiario, donde se caracteriza por la producción excesiva de ACTH, el porcentaje de casos es del 80 al 85%. Si es iatrogénica, se da por una administración excesiva de glucocorticoides exógenos. Si su origen es en las glándulas adrenales, entonces se da una hipersecreción autónoma de cortisol en una de las adrenales. Esto se debe por una hiperplasia córtico-adrenal primaria, por un carcinoma o por un adenoma, donde va a promover la liberación de cortisol. La parte sana del eje va a reaccionar ante este hecho, donde el hipotálamo va a reducir los niveles de CRH, la hipófisis de la CTH y va a intentar disminuir los niveles de cortisol. Si el origen es hipofisiario, este se da una hipersecreción de la ACTH en la adenohipófisis, donde va a liberar niveles de ACTH y va a estimular a las glándulas adrenales, promoviendo una liberación excesiva de glucocorticoide. Esto se debe por un adenoma, micro o macroadenomas o carcinomas hipofisiarios. Si su origen es iatrogénico, este se debe a una administración prolongada de cortisol o de esteroides sintéticos similares o la CTH, donde el organismo va a reaccionar cuando detecte partículas de cortisol, donde el hipotálamo va a disminuir el niveles de CRH, la hipófisis de ACTH y las glándulas adrenales van a intentar disminuirlas. Entonces, como disminuye los niveles de cortisol, no va a haber cortisol endógeno. También hay un origen que es la secreción ectópica de ACTH, donde se da una producción de ACTH por glándulas o tejidos no secretoras. En este caso se da por un carcinoma pulmonar, donde se da la liberación de ACTH y estimula las dos glándulas adrenales, produciendo una producción excesiva de cortisol, donde el hipotálamo va a reaccionar disminuyendo sus niveles de CRH y la hipófisis va también a disminuir los niveles de ACTH, queriendo reducir los niveles, pero no va a poder porque ambas glándulas adrenales están estimuladas por la ACTH proveniente del carcinoma pulmonar. En todas estas causas se va a deber, va a tener como resultado un aumento del cortisol. Entonces, el exceso de cortisol también va a generar un aumento en la gluconeogénesis hepática, lo que va a resultar un aumento de glucógeno hepático y genera la hiperglicemia. La hiperglicemia va a contribuir en la inhibición de la utilización periférica de la glucosa y también en la hiperfunción de las células de los islotes de Langerhans del páncreas con un aumento de la insulina. También va a producir conforme el tiempo un agotamiento de las células beta con una disminución de la insulina, generando así la diabetes mellitus. La hiperglicemia genera una glucosuria, donde va a causar también una poliuria osmótica debido a una disminución de la reabsorción de agua a causa del antagonismo del cortisol con el ADH. Si hay poliuria, también hay polidipsia. El exceso de cortisol también va a provocar un aumento del catabolismo proteico,
donde produce un balance nitrogenado negativo y también va a reducir la incorporación de aminoácidos en el músculo. En consecuencia, aumenta la movilización de las proteínas tisulares y también disminuye las proteínas celulares, con excepción del hígado, tubo digestivo y plasma. En consecuencia, tiene un efecto tanto en atrofia y debilidad muscular, atrofia en la piel, produciendo estrías rosadas, fragilidad capilar, produciendo una diatesis hemorrágica, disminuyendo la síntesis de glucógeno. También produce una osteoporosis porque hay una movilización de las proteínas del hueso, así disminuyendo la matriz ósea, y con el tiempo aumenta la reabsorción ósea y disminuye la síntesis de colágeno. El exceso de cortisol también provoca una hipercolesterolemia, donde altera el metabolismo lipídico y hay un depósito anormal de grasa, ya sea en la región troncular, cara y región cérvico-dorsal. La hipercolesterolemia contribuye a la esteatosis hepática, donde incrementa el glucógeno hepático y produce una hepatomegalia. La hepatomegalia, junto con el depósito de grasa troncular y la debilidad muscular, produce un abdomen péndulo. El daño hepático producido por la esteatosis va a aumentar la fosfatasa alcalina sérica. También va a producir un efecto ligero mineralcorticoide, donde va a aumentar la reabsorción renal de sodio y la expresión de hidrogeniones y aumentar la eliminación de potasio, donde va a producir una hipopotasemia y una alcalosis metabólica ligera. La hipopotasemia también va a contribuir a la debilidad muscular. El exceso de cortisol va a provocar un aumento en el angiotensinógeno y también un aumento en la sensibilidad vascular a las catecolaminas. En otra cuestión, también el exceso de cortisol altera las constantes hematológicas, ya que por su acción lítica produce una linfopenia o una eosinopenia, un incremento de la eritropoyesis con policitemia y una leucocitosis neutrofílica. Y también produce una depresión inmunológica, donde el organismo va a disminuir su resistencia a infecciones. En cuanto a los signos clínicos, este se va a clasificar en signos sistémicos y signos cutáneos. Los sistémicos encontramos la polifagia, la polidipsia, la poliuria y el abdomen péndulo. Y en los signos cutáneos, la alopecia, problemas de la piel y las estrías. A partir de ahora vamos a explicar un caso clínico bajado de internet. La reseña es de un canino llamado Doggy, cuya edad es 10 años, su peso es de 7.5, sexo macho y su color es negro. Su raza es un caniche enano, por lo cual esta raza es más propensa al síndrome de Cushing. En la anamnesis, Doggy asistió a la clínica para comprar alimentos y por una sesión de peluquería, pero Doggy ya tenía un tratamiento para prurito generalizado y alopecia. Sin embargo, los anteriores médicos que trataron a Doggy descartaron que era leishmania y sarna sarcóptica, donde emplearon el uso de corticoterapia, pero no hubo resultados, por eso le recetaron la oclacitinib. Este es especialmente para dermatitis ya sea alérgica o atópica. Entonces los médicos de la clínica trataron de persuadir a los propietarios para seguir con el caso. Entonces los propietarios durante la anamnesis dieron a entender que hubo un aumento de sed y misión hace 3 meses y de apetito. Como pudimos ver, hay una mala calidad de pelo y también presentaba jadeos frecuentes. Doggy también presentaba hematuria, pero fue tratada como una inflamación de la próstata o vejiga mediante una ecografía y se recomendó utilizar un antiinflamatorio donde no sirvió para nada. Durante el examen físico se realizó las diversas tomas de constantes fisiológicas donde solo la frecuencia respiratoria estaba aumentada. Entonces, durante el examen físico se pudo observar una alopecia tanto visceral y simétrica en la zona dorsocaudal, extremidades y la zona perioval.
poca calidad de pelo, el cuerpo en forma de tónel, piel fina, el síndrome de poliuria y polidipsia y la polifagia, jadeos y la hematuria. En el diagnóstico se realizó una analítica general geriátrica, donde se realizó análisis de sangre, como es el hemograma, donde produce leucocitosis por neutrofilia con desviación a la derecha, una linfopenia, una monocitosis y una policitemia. En cambio, en la química sanguínea se dio un aumento de la ALT y de la AST, produciendo también así una hiperglicemia. También observamos que la T4 no hubo alteración, por lo cual se descartó que era un hipotiroidismo. Se realizó una medición de cortisol con una supresión a la dexametasona en dosis bajas. La prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas se debe tomar una muestra para medir el cortisol basal. Este se debe administrar la dexametasona intravenosa en dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso vivo. Se debe tomar muestras cada 2, 4, 6, 8 horas después de la inyección. Entonces, en el perro normal los niveles de cortisol deben disminuir el 50%, pero Doggy, como era un perro con síndrome de Cushing, tuvo dificultad al disminuir sus niveles de cortisol. Como tratamiento, la primera opción de tratamiento sería quirúrgica con la extirpación de los tumores o con una quimioterapia si el tumor no es operable. Pero por la edad de Doggy se optó un tratamiento farmacológico con el trilostano, un comprimido cada 24 horas. Al mes siguiente se midió los niveles de cortisol para ajustar la dosis mínima posible. En la siguiente visita de Doggy se pudo observar que perdió la forma de tónel y también los propietarios nos dieron a conocer que disminuyó su consumo de agua. Para seguir midiendo los niveles de cortisol, se optó por la prueba de estimulación con ACTH, donde sus resultados dieron niveles bajos. Entonces se redució la dosis a una menos, alrededor de la mitad de un comprimido cada 24 horas, y esta prueba se va a realizar al 6º mes. Con la evolución, las dos primeras imágenes podemos ver a Doggy antes del tratamiento y las dos siguientes después del tratamiento con el trilostano, donde se ve ya un crecimiento de la melena y las calvas ya están totalmente cubiertas. Aquí se puede presenciar mi bibliografía. Muchas gracias.